Ahora, los receptores, que son estos aparaticos que ustedes ven acá, son bastante interesantes. Lo primero que hay que notar, ¿qué es? Que aquí nos dice que es un receptor, mire bien, no es un transmisor, es un receptor de 6 canales que funciona de 4 a 6.5 voltios y hasta 2 amperios. ¿Sí? Pero más allá de eso, es que tenemos la frecuencia de 2.4 GHz. O sea que nos va a decir, veamos, yo voy a funcionar, pero si usted me da 2.4 GHz. Si no me los da, pues no le funciona. Pues yo ¿qué hago? Pues no lo va a entender. Cosas interesantes por acá. También vamos a tener esta referencia. Esta es la referencia. Y estas referencias nos van a decir cuál es cuál. O sea, puede haber uno muy parecido en la carcasa, muy parecido, pero que en vez de 6 IA6B tenga IA7B. Significa otra cosa. Puede haber que una mejora, o que le quitaron algo, le pusieron algo, lo que sea. También, ¿qué vamos a tener acá? Interesantísimo. Esto es una cosa magnífica. Es más, lo voy a agrandar así. ¿Qué vamos a tener acá? Claro, vamos a tener acá, miren, ppm, que no es PWM, es ppm. Vamos a tener estos canales de servos. Vamos a tener la alimentación, ¿sí? Sense. Y vamos a tener un iBus. Entonces tenemos canal 2, canal 3, canal 4, canal 5, canal 6. Estos canales de acá, adivinen cuáles son. Claro, son los canales de nuestro transmisor. O sea, si yo configuro el transmisor porque me mande el canal, por el canal 1 cierta información, lo que sea que voy a mandar por ahí, no importa, lo que sea, pues acá me va a llegar esa información por este canal. No me va a llegar, mentira, me va a salir esa información por este canal. O por el canal 3 me va a salir esa información por este canal. ¿Qué significa que me salga la información por ese canal? Eso significa que si yo tengo el transmisor, ¿cierto que sí? Yo tengo aquí el transmisor y lo voy a llamar TX. Yo tengo el transmisor y él me envía por el canal 1, channel 1, me envía cierta data. Lo voy a hacer así para que tengamos en cuenta de que es inalámbrico. Y acá está el receptor, RX. El receptor por las antenitas, él me recibe todo, el receptor. Me recibe absolutamente todo, no solamente las señales que me manda el transmisor, sino que me recibe las señales que hay en el ambiente. O sea, en el ambiente hay ondas, ¿no? Hay muchas ondas electromagnéticas volando, ¿sí? Y él me las recibe. Dependiendo de la configuración y de las antenas, acepta unas y otras las rechaza, otras no es capaz de leerlas, pero en realidad él está ahí en todo, entonces está recibiendo todo, ¿sí? Entonces puede recibir una señal así horrible, así, y uno no sabe qué es eso. Pero entonces dentro del receptor, digamos que está toda la parte electrónica y me dice, bueno, usted me mandó el transmisor acá, me envió acá por el canal 1 y acá por el canal 1, entonces acá yo voy a coger y voy a mandar la señal por el canal 1. ¿Qué significa esta señal del canal 1? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va esta señal del canal 1? A la tarjeta controladora. Eso. Esa señal del canal 1 va a venir acá y se me va a meter a la tarjeta controladora. Me va a meter a la tarjeta controladora. ¿Cuál es mi señal 1? No, yo qué sé, no sé, yo no configuré ese dron. Pero ustedes que lo van a configurar, ¿sí? Van a saber, no, es que mi canal 1
me está diciendo eso y se lo estoy mandando, esa es la tarjeta controladora. ¿Sí? Entonces, ¿por qué dijeron que la tarjeta controladora? Claro, es que como el receptor viene acá, esta vuelta viene acá y ¡pa! Se me mete acá por este lazo de acá, ¿no? Bueno, puede ser que se me meta este lazo o puede ser que me haga otra cosa, pero como la tarjeta controladora es el cerebro, y en la clase pasada yo les decía, no, es que la tarjeta controladora es el cerebro, pero es como parte del cerebro, porque también la tarjeta controladora necesita algo como esos set points, ¿no? O sea, que la haga pensar. Esta tarjeta controladora no es inteligente, eso es solamente control. O sea, él controla, pero eso no es inteligente. Entonces, no, pues bueno, yo necesito a alguien que esté detrás que verdaderamente me controle. Entonces, no, pues por aquí, voy por acá. Después, es que uno también puede en los drones meter la parte de vuelo, ¿no? La parte de vuelo automática. Entonces, no, pues entonces yo le voy a calcular una ruta, así, por el GPS y todo eso, y que me dé este modo de vuelo. Y entonces ya la tarjeta controladora, ya con esa información que uno le dio a priori, va a hacer eso, ¿sí? Entonces uno también a priori, pueden haber, también a priori, pueden por lo menos los drones de seguimiento, que yo sé que ustedes los han visto, que son drones que tienen una camarita y que te siguen para todo lado. Uno les da, no, vea, sígame. Entonces él coge tal y te sigue y va controlando las variables, ¿no? Entonces uno ya no lo controla. Para mí todavía eso no es inteligente. Para mí. Algunas personas dirán, no, sí, eso ya es inteligente. Entonces, estos canales de acá, ¿sí? Pues sí, para que sea inteligente, profe, para que sea inteligente tendría que tomar decisiones propias y eso básicamente lo que hace es que cumple una orden, ¿no? Sí. Entonces, pues... Sí, exactamente. Es obediente. Es obediente. Es obediente, sí. Tiene que tomar decisiones y tiene que aprender. O sea, tiene que ir aprendiendo a medida de que va analizando datos. Bueno, entonces, bueno, interesante, cosa magnífica. Tenemos los canales, ¿no? De los receptores. Tenemos los canales de los receptores y entonces me devuelvo por acá. Ay, véanlos, acá están. Esos canales, mírenlos acá están, vea, canal 1, canal 2, canal 3, ¿sí? Canal 1 hasta el canal 6, ¿sí los ven? Entonces, ¿qué van conectados? Véanlos, acá están. Entonces uno coge y eso lo conecta ahí. Y eso te dice, entonces ellos te dicen, vamos a ver, esos tienen 3 pines, véanlos, aquí tienen los 3 pines, vea, 1, 2 y 3, 3 pines. Entonces eso es solamente coger un cable así y conectarlo al otro cable así, se ensanchó y ya, listo, se fue conectado. Claro, el canal 1 de la receptora tiene que coincidir con el canal 1 de la tarjeta controladora, ¿no? Con esa entrada tiene que coincidir, porque si no, pues todas las configuraciones que has tenido en la tarjeta controladora no te van a servir. Imagínese uno llegando ahí por el canal 1, todo bien, se hizo todo el canal de comunicación bien, excelente, y la receptora te envió el canal 1, pero se la conectaste al canal 5. Entonces las señales van a estar trocadas y van a ser erróneas, ¿no? Ahora, las antenas, muy importante, y esto me encanta, esas antenas es muy importante que estén ubicadas ortogonalmente, ¿sí? ¿Qué significa que estén organizadas ortogonalmente? 90 grados. ¿Sí? Pero, ¿por qué tenemos que colocarlas a 90 grados? ¿Por qué? No, pues
es que el profesor dijo que en 90 grados y que sean ortogonales, y ahí no. ¿Por qué? Pues bien, resulta que es ay, Dios mío santo. Resulta que es por polarización. Resulta que las ondas electromagnéticas salen por la variación de cargas, que en realidad la variación de una carga con una velocidad es una corriente, y si yo hago variar esa corriente me genera un campo magnético, y a su vez el campo magnético me genera un campo eléctrico que me genera un campo magnético. Entonces, los campos eléctricos y los campos eléctricos y magnéticos, ¿cierto? En últimas uno los puede ver como en una onda, ¿cierto? Que se expande. Y si yo tengo la onda, supongamos, esta onda así, ¿cierto? Y esa onda está a 2.4 GHz. Esta es la parte magnética de la onda electromagnética, ¿no? Entonces vamos a tener porque el campo magnético está variando acá, se me va a generar un campo eléctrico. Ese campo eléctrico se me va a generar así. Bueno, esta onda eléctrica se me va a generar así. Y esto está así, esto está así, esto está así, 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 ¿cierto? Y entonces estas ondas, ¿cómo van a estar las unas de las otras? Van a estar a 90 grados. A 90 grados. ¿Sí? Entonces, óigase bien, entonces yo tengo mi antena, ¿cierto? Y estoy captando la señal, si la tengo bien ubicada, estoy captando. Tengo mis dos antenas, si las tengo bien ubicadas así, estoy captando tanto la parte magnética como la parte eléctrica. Las estoy captando, las dos, porque la onda está desfasada, está a 90 grados de la parte magnética de la parte eléctrica, está así. Y yo tengo las dos antenas así, entonces las puedo captar con una mayor eficiencia. Pero si tengo esta antena así y la otra así, capto toda la onda, la capto eficientemente. Pues la respuesta es no se capta eficientemente, porque la polarización no se alcanza a polarizar bien esa partecita de la antena. Claro, uno va a polarizar una parte, ¿no? Una parte, es como si yo estuviese polarizando una parte del vectorcito, pero no toda. Entonces es muy importante que siempre la coloquen así a 90 grados, siempre la coloquen así a 90 grados. Entonces ustedes van a preguntar ¿por qué? No, ingeniero, ¿por qué me va a colocar? Déjeme eso así que es 90 grados. ¿Por qué? Pues no, pues mire, las ondas electromagnéticas están así, bla, 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 y ya les explican por qué. ¿Cierto? Muy importante eso. Entonces a 90 grados. A 90 grados. Ahora, depende del receptor, ¿cierto? Depende de este bichito acá. Este receptor va a aceptar ppm, S-bus, OI-bus, y también naturalmente aceptan PWM. ¿Qué es eso de ppm, S-bus e I-bus? Pues son otros protocolos de comunicaciones y son otras maneras de enviar señales, así como el PWM que hemos visto por acá, solamente que estos ya no necesitan tantos un cable para ellos solo, sino que solamente recibe por un cable toda la información. Si recibe un cable por toda la información, quiere decir que esa información viene de forma serial, ¿sí? Ahora bien, el rango de este tipo de sistemas de comunicación de receptores y transmisores es aproximadamente de 1.5 kilómetros.
pues 1.5 kilómetros a mí me parece bastantísimo, ¿no? Otra persona puede decir, no, no me parece bastante, es muy poquito. Pero de este tipo es 1.5 kilómetros y eso va a depender de varios factores. El primero, de la humedad. El segundo, de la zona. Y el tercero, de la interferencia electromagnética. Parte de interferencia electromagnética nos da las tormentas geomagnéticas, ¿no? Partecilla. Otra de la zona, o sea, si es una zona con mucho árbol y tiene mucha humedad, se nos va a reducir la distancia del canal de comunicación y por lo menos si hay sombras dentro de nuestro canal de comunicación se nos va a reducir. ¿Qué es una sombra? Una sombra es lo siguiente. Yo tengo acá mi transmisor, que ya no lo va a hacer como una caja negra, sino que lo voy a hacer con un TX acá. Tengo acá mi transmisor y por acá está mi receptor. ¿Cierto que sí? Se supone que eso debe ser en línea de vista. ¿Qué es línea de vista? O sea, que el transmisor y el receptor se vean, literalmente se vean. O sea, que de aquí para acá, que de aquí para acá no haya nada, o sea, no haya nada. Nada, que tiene que haber aire, por lo menos. O bueno, ni siquiera tiene que haber aire, porque son ondas electromagnéticas y viajan en el vacío. ¿Sí? Pero no haya nada, nada. Pero no es necesario que haya línea de vista, pero no es suficiente. No es suficiente que eso, sino que debe de haber también unas zonas. ¿Sí? Entonces no es suficiente, o sea, es necesario tener esta línea de vista directa, pero no es suficiente, sino que debe de haber una zonita por acá. Si hay, no sé, yo qué sé, una roca, un objeto así, que me haga una sombra, ¿cierto? Que me haga una sombra acá, la comunicación se nos va a dañar. No sé, yo hago la exposición de zonas de la zona de Fresnel. Bueno, entonces voy a anotárselos acá. Acá. Zona de Fresnel. ¿Sí? Se nos va a dañar eso. Importante. Entonces, tener ese concepto clarillo por ahí. Ahora, dependiendo del receptor, también depende mucho de la clase de receptor. Se puede programar un failsafe. Esos failsafe son cuando por lo menos se pierde la señal o se nos va el GPS o pasa algo, entonces que haya un guardado de control de manera segura. Dependiendo del receptor se va a programar un failsafe en donde si se nos presenta un fallo en cuanto al canal de comunicación, pues el dron no se nos vaya a caer, ¿no? Pues sería muy lamentable que el dron se nos caiga, ¿sí? Entonces, pues uno lo puede programar pues para que por lo menos para que vuelva, ¿sí? Para que vuelva el dron. Profe, pero entonces una pregunta, teniendo en cuenta eso que usted acaba de decir, digamos, el taller del foro, ¿serviría, digamos, en algún momento que haya problemas pues con lo de las tormentas solares y que el índice KPE pues sea muy alto, se pierda la señal GPS? Hacer este fail safe ayudaría a que el dron no se pierda. Totalmente. Uno puede hacer eso con las tormentas solares. Dependiendo, digamos que, es que las tormentas solares son magníficas. Lo que sucede. Pero entonces dependiendo de la situación, uno puede guardar eso.
Ahí llegó el gato. Sí, ¿qué les digo? Sí. Si es una tormenta solar muy grande, pues, pues yo creo que el dron se nos pierde. Pues bueno, eso depende de muchos factores. Ahora, nuestro receptor, ¿cierto? Nuestro receptor, también hay algunos que nos va a permitir la telemetría de sensores. Entonces, con sensores, entonces nosotros vamos a poder enviar datos de nuestro dron a nuestro sistema canal en tierra, ¿no? A nuestra estación en tierra. Eso que nos permite, por lo menos, que haya esa telemetría, nos permite decir, por lo menos, el nivel de voltaje de una batería. En la charla, cuando vimos baterías, nosotros vimos que el nivel de voltaje de descarga de una batería es hasta 3 voltios, ¿sí? Y si más allá de 3 voltios la batería se descarga, pero eso por lo general es las baterías que venden en el mercado tienen esa protección. Luego ellas no se descargan hasta 3 voltios, sino que el sistema las apaga. Imagínense ustedes que nosotros estemos volando tranquilamente con el dron y ya la batería pues ya dejó de entregar cargas. Luego, si deja de entregar cargas, el dron, por más failsafe que tengamos, pues ya se nos va a caer porque no tenemos energía suficiente. Entonces, yo por medio de enviar el voltaje de la batería, esos voltajes, digamos que yo esos voltajes y por medio de los consumos de corriente puedo calcular el tiempo. Entonces yo hago eso, lo programo y entonces puedo calcular cuánto tiempo por lo menos me queda en el dron en el aire. Pero no solamente eso, yo puedo enviar por lo menos también información sobre velocidad, sobre altitud, sobre temperatura, sobre presión y sobre un montón de cosas que nosotros tengamos sobre el dron para poder tener más control del vuelo, ¿no? Una cosa bastante interesante y es que no se los he nombrado, es que por lo menos los motores sin escobillas también tienen sensores. Entonces digamos que esa información de esos sensores yo no he visto si sale o no, ¿cierto? Tampoco es que me interese medirla, pero sí es interesante saber que esos motores tienen unos sensores, y esos son unos sensores de efecto Hall, que son sensores que miden el campo magnético. Entonces ahí se los dejo como información general. Esta telemetría va conectado a un puerto de sensores y depende del receptor también, depende por dónde yo lo conecto. Entonces yo puedo conectar así varios, o puedo hacer una cosa u otra cosa, pero depende mucho del receptor. Pero lo interesante aquí no es enfocarse en un solo receptor, sino que es saber que se puede hacer. Ya si uno tiene un receptor, entonces ya uno busca por dónde es el que se le mete la telemetría, ¿sí? Uno busca, y eso en internet hay muchas cosas por donde que explican eso.